Sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ofrece el cierre de los mercados. El mercado sigue con cautela las últimas noticias que llegan desde Ucrania, desde los líderes occidentales y también desde Rusia. De momento, lo que tenemos en el cierre de sesión europea son mayoría de descensos, con todos los índices con recortes, aunque por la mínima en el caso de la Bolsa de Milán y en el IBEX 35, que se ha dado la vuelta. Hace apenas un ratito, las subidas son del 0,21% en los 8.736 puntos. Siguen las caídas también en Wall Street, con el Nasdaq y la tecnología liderando los recortes, abajo un 1,11%. En una jornada en la que acabamos de conocer la última hora por parte de los aliados de la OTAN. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma que por el momento no aprecian ninguna desescalada sobre el terreno, después de que Rusia informara de que iba a retirar algunas de las tropas concentradas en la frontera, sino que incluso podría estar incrementando esas fuerzas. Decía Stoltenberg que la OTAN no es una amenaza para Rusia y que siguen dispuestos a entablar un diálogo, a encontrar una forma diplomática de avanzar, pero que en cualquier caso, mientras trabajan para lograr lo mejor, también están preparados para lo peor. We do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of troops or equipment. This may, of course, change. However, what we see today is that Russia maintains a massive invasion force ready to attack, with high-end capabilities from Crimea to Belarus. This is the biggest concentration of forces in Europe since the Cold War. Y aquí en Negocios, Nicolás de Pedro asegura que todos los escenarios siguen siendo peligrosamente posibles. No haya un conflicto en Ucrania, no tiene ningún interés Estados Unidos en que eso suceda, y por otro lado tenemos a Rusia que va modulando su mensaje y sus acciones en función de otros, pero que tiene un objetivo o tiene unos objetivos muy claros a medio y largo plazo que aún no ha conseguido, y uno de ellos es doblegar Ucrania. Entonces, de momento lo que han hecho es tratar de dejar, digamos, o hacer que pierda credibilidad a Estados Unidos en la medida en que no, o al menos de momento, no se ha producido ese gran ataque que había anunciado Estados Unidos, que era posible que se produjera hoy. Y en contrapartida, ¿no? Pues digamos, para dejar ahora a Estados Unidos a contrapié, lo que están diciendo es que retiran parte de algunas de sus tropas, ¿no? Que esto sobre el terreno no parece que sea exactamente lo que está pasando. Desde luego no es el grueso de las tropas y desde luego lo que son carros de combate, baterías de misiles y demás, siguen desplegadas, y en algunos casos lo que hemos visto es dispersión de fuerzas, ¿no? en diferentes puntos de la frontera. O sea que, digamos, todos los escenarios siguen siendo peligrosamente posibles. Estas son las noticias que se siguen cotizando en un mercado que sigue vigilando las cifras de inflación, que sigue vigilando los movimientos de los bancos centrales. Mientras tanto, como decimos, el IBEX 35 se desmarca en este cierre de sesión, subiendo un 0,2% y hoy con algunos nombres protagonistas. Marta, sigues aquí conmigo y vigilando, me imagino, la cotización de Rovi tras sellar un acuerdo con Moderna para fabricar durante los próximos 10 años todo tipo de vacunas de ARN mensajero, incluida la que ya conocemos, la del coronavirus. Exacto, y seguimos asistiendo a subidas en los títulos de Rovi del entorno del 2,5%. El anuncio ha incluido una serie de inversiones que se espera que permitan aumentar la capacidad de fabricación en las instalaciones de Rovi en Madrid. Se van a reforzar en concreto las plantas de San Sebastián de los Reyes y de Alcalá de Henares del laboratorio. La noticia de este acuerdo llega un día después de conocer la aprobación de Bruselas que daba luz verde a Okedi, al fármaco para tratar la esquizofrenia en adultos, y que Rovi espera que se pueda lanzar en el viejo continente en el segundo trimestre de este año. Bueno, pues los títulos de laboratorio Rovi en el punto de mira, la compañía farmacéutica hoy con esa subida de más del 2%. También miramos al sector bancario. Ana Patricia Botín pide que se limite la responsabilidad penal y legal de que los bancos que compren entidades en proceso de resolución.
Sí, en un acto ante el Banco Central Europeo, la presidenta del Santander aseguraba que es el momento de pasar página sobre el concepto de too big to fail, es decir, demasiado grande para caer, ante el marco europeo de gestión de crisis que permite intervenir bancos y resolverlos, bancos que estén en quiebra, independientemente de su tamaño. Ha puesto como ejemplo la resolución que realizaba Banco Santander con la adquisición del Popular. Entre otros asuntos, Botín también ha manifestado la necesidad de permitir a los bancos que sean parte del desarrollo de los mercados de criptoactivos. Seguimos con bancos. Ibercaja tratará de salir a bolsa en abril y para atraer a los inversores elevará su payout al 60% para hacer más atractiva esa OPV. Se va a jugar una baza de alta rentabilidad para lograr que su salida a bolsa sea una realidad y un éxito. Según el diario 5 Días, se baraja la fecha entre abril y mayo, después de que se aplazara el 1 de febrero. Los supervisores son partidarios de que el banco no agote los plazos y que se estrene cuanto antes. Con esta modificación, Ibercaja va a atraer a los inversores de largo plazo que tanto ansía para su base de accionistas. El plan es presentarse como el banco con mayor porcentaje destinado a dividendos de los cotizados en España. Solo CaixaBank lo iguala después de anunciar que va a pagar entre el 50 y el 60% de los beneficios entre sus accionistas, pero por detrás quedarían entidades como el Santander, BBVA, Bankinter, Sabadell y Unicaja. En la sesión europea hoy hay un nombre que se cuela entre los protagonistas y por noticias bastante negativas. El descalabro de Ericsson en la bolsa de Estocolmo es de más del 14% tras admitir posibles pagos al Estado Islámico en Irak. Sí, es que la gigante sueca ha identificado casos de corrupción en sus operaciones en Irak y sospecha que sobornos pagados por sus empleados podrían haber terminado en manos del Estado Islámico, según ha reconocido el propio presidente de la empresa. En el periodo en el que el ISIS controlaba buena parte de Irak, personas ligadas a Ericsson pagaron para que se utilizaran rutas de transporte alternativas controladas por organizaciones terroristas, entre ellas el ISIS, y poder así eludir la aduana iraquí. Por el momento, Ericsson no ha podido identificar a los beneficiarios finales de estos pagos y aunque todavía no puede determinar si alguno de sus empleados está directamente involucrado en la financiación de estas organizaciones terroristas, varios trabajadores han abandonado la compañía como consecuencia de esta investigación interna que ha iniciado. Ericsson, recordemos, también está en el punto de mira de la justicia estadounidense por casos de corrupción en otros países. Miramos también a Volkswagen, planea aumentar su producción en la segunda mitad de 2022. Sí, de hecho, a finales de marzo la fabricante alemana podría decidir dónde va a construir una nueva planta de coches eléctricos, a pesar de que la escasez de chips va a persistir a lo largo de este año. La fábrica es parte de su proyecto Trinity, que quiere construir un sedán eléctrico insignia en Wolfsburg a partir de 2016. Volkswagen fabricó 330.000 coches menos de lo planteado en la planta de Wolfsburg en 2021 debido a esa falta de chips semiconductores, por lo que salieron poco menos de 400.000 coches de la línea de producción. Y Coca-Cola Europacific Partners gana 988 millones en 2021, es un 98% más que en 2020. Y en el caso de la facturación total, repunta un 30% a más de 13.700 millones de euros, mientras que los ingresos en Europa han totalizado más de 11.500 millones. Esto supone una subida de entre un 8 y un 9%. El CEO de la compañía ha resaltado que la firma ha mostrado un sólido desempeño en un entorno desafiante y que esto se ha trasladado a la recuperación de ingresos, la expansión del margen operativo y la generación de free cash flow. También hoy se cotizan las cuentas de Heineken. En 2021 su beneficio supera las previsiones, pero aún así la empresa advierte sobre cómo le va a impactar la inflación. Sí, la cervecera justifica las cifras que ha presentado en medio de esa subida de precios y el impulso de los ahorros de costes que ha realizado. El fabricante de cervezas como Heineken Sol ha advertido de que estos efectos de la pandemia van a seguir teniendo un impacto en los ingresos de 2022. También va a tener ese impacto la inflación y las presiones de la cadena de suministro. Con todo, la compañía prevé un margen operativo del 17% en 2023. Eso en el lado europeo, donde vemos a ese IBEX 35 despuntando al cierre de sesión con un rebote del 0,22% en los 8.737 puntos. Hoy, detrás de esa subida, sobre todo Almiral avanzando un 2,9%, ArcelorMittal un 2,9% y también Repsol otro 2,65% de recortes. En el lado rojo, hoy Siemens Gamesa, después de las subidas de ayer, lidera las pérdidas con recortes del 2,2% y también Santander y Sabadell con caídas del 1,29% cada una.
1. En el resto de plazas europeas se queda plano al cierre el índice italiano, el MIPTEL, y vemos al Eurostock 50 con recortes del 0,1 en los 4.138 enteros. En el DAX alemán la caída es del 0,28 en los 15.370 puntos. Pero hemos ido viendo cómo se iban rebajando esas pérdidas según nos acercábamos al cierre. En Estados Unidos siguen las bolsas abiertas, caídas del 0,5% en el Standard & Poor's 500, 4.445 puntos, y el recorte es del 1,13% en el Nasdaq, en los 14.456. En el Nasdaq hoy volvemos a ver caída de las tecnológicas, con Zoom a la cabeza recortando un 4,70%. Allí en Estados Unidos hoy el dato de ventas minoristas, que ha superado las expectativas en enero, con unas cifras de diciembre que además han sido revisadas a la baja. La atención quizá está más puesta a las 8 de la tarde en las actas de la Reserva Federal, con esa última reunión que nos van a permitir evaluar, bueno, pues hasta qué punto hay debate o no en el seno de la Fed y qué posición tienen los diferentes miembros al respecto. Y en definitiva, bueno, pues ver si se va apuntalando esa senda de mayor agresividad y de mayor subida de tipos de interés. En Estados Unidos, Marta, se siguen cotizando las cuentas de Airbnb. La compañía confirma que los huéspedes están dispuestos a gastar más y además pasan más tiempo en el destino. Sí, vemos subidas de más del 5% en las acciones de la compañía. La pandemia ha impulsado sobre todo un cambio hacia estancias más largas, porque los huéspedes, aunque optan por viajar, lo hacen no muy lejos de casa. Es un cambio que se está afianzando. Mientras tanto, los ingresos en el cuarto trimestre de la compañía han crecido casi un 80%, hasta los 1.500 millones de dólares. Superan los niveles de 2019. Los ingresos anuales alcanzan los 6.000 millones, por lo que la propia compañía ha asegurado que se convierte en el mejor año, el año 2021, de la historia de Airbnb. Las noches y experiencias reservadas se disparan casi un 60%. El aumento del número de reservas junto con la mejora de los precios ha provocado que el valor bruto de la reserva supere los 11.000 millones de dólares. En cuanto al beneficio, la compañía ha ganado 55 millones. Esto contrasta con la pérdida de más de 350 millones de hace un año. Y ojo al desplome de los títulos de Viacom, caídas del 22% ahora mismo, liderando los recortes en Wall Street después de decepcionar con sus cuentas y anunciar que cambia de nombre a Paramount. Sí, casi un 22% de caída para los títulos de Viacom CBS. El grupo de medios ha publicado unas cifras más débiles de lo esperado, con unas ganancias que han decepcionado a los analistas y unos ingresos que, aunque han aumentado un 16% a 8.000 millones, no convencen. Los ingresos publicitarios se mantienen estables y Viacom, que va a cambiar su nombre a Paramount, espera que sus servicios de streaming tengan alrededor de 100 millones de suscriptores para 2014. Con este cambio de nombre ha señalado que se va a centrar por completo en el negocio de vídeo en streaming. Y también ponemos la mirada en Roblox, una empresa de videojuegos de la que no hablamos tanto, pero que está bien posicionada en el desarrollo del metaverso. Hoy vamos a ver cómo sigue su comportamiento. Habría con caídas tras decepcionar a Wall Street. Amplía esas pérdidas ya rondando el 25%. Los analistas ahora mismo se están preguntando cuál podría ser el próximo paso para este grupo de videojuegos que está enfocado en el metaverso, después de que esté disminuyendo ese frenesí por los videojuegos que se experimentó durante la pandemia. El aumento de las actividades al aire libre y la reapertura de los colegios de Estados Unidos ha afectado el gasto de los usuarios de Roblox. Es una plataforma de juegos que sobre todo está enfocado a los niños. Es una de las más populares del mundo, y durante el cuarto trimestre el promedio de usuarios activos ha crecido un 33%, el número de activos diarios a 49,5 millones, y aunque el crecimiento de usuarios y la participación es fuerte, los resultados de monetización a corto plazo no convence a los inversores. También vamos a ver si siguen esas caídas en los títulos de Moderna después de conocer algunas declaraciones de su CEO que no han sido buenas para la cotización. Dice que es razonable pensar que la pandemia puede estar en sus etapas finales. Sí, señalaba que hay un escenario de un 20% de probabilidad en el que podríamos ver una nueva mutación más virulenta que Omicron, aunque lo más probable es que cada vez veamos un menor contagio. Según la Organización Mundial de la Salud, ha habido más de 15 millones de nuevos casos en los últimos 7 días en el mundo, más de 73.000 muertes, y según Stéphane Bancel, el CEO de Moderna, dice que el virus va a convivir con todos nosotros por el resto de nuestras vidas, como ha ocurrido con la gripe. Virus is not going away. As we've been saying since almost the beginning, this virus is going to stay with humans forever, like flu, and we're going to have to live with it.
Bueno, pues así tenemos a las principales empresas protagonistas del mercado. Siguen cayendo también, como decíamos, los títulos de Moderna y en cualquier caso, bueno, pues hay recuperación, por ejemplo, para las compañías ligadas a las materias primas. Estamos viendo subidas para Chevron, para ExxonMobil y también, bueno, pues al contrario que Moderna, ascensos en los títulos de Pfizer liderando el Dow Jones con un rebote del 1,5%. En esta jornada que, como vemos, está siendo roja para la renta variable al otro lado del charco, seguimos pendientes de la recuperación que estamos viendo en los precios del petróleo, subida del 2,8% para el West Texas americano, ahora mismo en $94,65 el barril. Y todo ello mientras siguen subiendo las rentabilidades de los bonos, con un bono estadounidense a 10 años que sube y se coloca ampliamente por encima del 2%. Los mercados europeos, como les hemos contado, con ese cierre en negativo, con un IBEX 35 aguantando las subidas, dándose la vuelta en la recta final de la sesión, con avances del 0,22% en los 8.737 enteros. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ha ofrecido el cierre de los mercados.